¿Y si te dijera que España está a un paso del Mundial, pero que todavía hay una trampa escondida en el camino? Sí, lo sé. Suena a guión de thriller futbolero, pero esta historia es completamente real. 4 partidos, 4 victorias, un grupo que ha demostrado ser una roca, y aún así, algo huele a peligro. ¿Y si en Tiflis algo sale mal? ¿Y si Turquía se mete por esa rendija que nadie quiere abrir? ¿Podría España, la selección más fiable del continente, acabar en la repesca? Demasiadas preguntas, ¿verdad? Pues hoy vamos a responderlas todas. Pero antes, si eres de los que disfrutan del fútbol con el corazón y con la cabeza, dale al botón de suscribirte, porque aquí lo contamos todo, sin filtros y con el rigor que merecen los que aman este deporte. La selección española vive uno de esos momentos donde la confianza y la exigencia caminan de la mano. 4 victorias consecutivas en la fase de clasificación para el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio y una sensación general de equipo maduro, adaptado, con ideas claras. En Valladolid, frente a Bulgaria, Luis de la Fuente decidió rotar, porque la lista de bajas parecía la de un hospital de élite. Y aún así, el equipo volvió a ganar. No por casualidad, sino porque cuando el bloque funciona, los nombres importan menos. Se nota que hay estructura, un lenguaje compartido, un aire de grupo que recuerda, por momentos, a la España de los grandes días. El público en Zorrilla lo sintió. Había ganas de ver a los jóvenes mezclarse con los veteranos, y aunque el partido no fue un festival, sí fue una nueva muestra de lo que está construyendo este seleccionador. De la Fuente ha logrado una cosa difícil: que el equipo juegue sin miedo a perder, pero con la cabeza fría para no dejarse llevar por la euforia. España no solo gana, sino que transmite control. Y eso, en un fútbol tan emocional como el actual, vale oro. Sin embargo, el camino al Mundial tiene todavía un punto de suspense. No basta con lo hecho, falta sellar el billete. Y ahí aparece la ventana de noviembre, esa en la que todo se decide. España tiene 2 partidos, 2 oportunidades para confirmar lo que parece inevitable. La primera parada será en Tiflis, ante una Georgia que ya no se juega nada, pero que jugará para demostrar algo, que pueda amargarle la noche a un grande. Y la segunda, en Sevilla, ante Turquía, el rival que más presión puede ejercer. El escenario parece claro. Si España gana en Georgia, asunto resuelto. Pero si empata o pierde, la historia se complica. El problema no está ante el tropiezo, sino la puerta que eso abriría a Turquía. Los de Montellá están al acecho, y aunque su camino ha tenido altibajos, llegan a la recta final con una fe que no se les veía desde aquel inolvidable 2002, cuando rozaron la gloria y acabaron terceros del mundo. Y claro, cuando una selección con hambre se huele la oportunidad, no hay partido fácil. Si España no gana en Tiflis, los turcos se plantarían en la Cartuja sabiendo que un 0-1 los mete directos en el Mundial. Sería su tercera participación en la historia. Pero, claro, para que eso ocurra, España tendría que hacer algo que casi nunca hace: fallar cuando más se espera de ella. Porque si hay un dato que impone respeto es este: la Roja nunca ha perdido un partido de clasificación para un Mundial en casa. Ni uno, ningún otro país en el planeta puede decir eso. Ni Brasil, ni Alemania, ni Argentina. Ninguno. Es un récord silencioso, pero descomunal. Y aún así, los jugadores no se fían. Como dijo Miquel Merino hace unos días, tampoco habíamos ganado nunca a un anfitrión en una Eurocopa o Mundial, y lo hicimos en Alemania. Exactamente. Las estadísticas sirven hasta que dejan de hacerlo. Así que la misión es clara: evitar los sobresaltos. Ganar en Tiflis, sellar el billete y convertir el partido de Sevilla en una fiesta, no en una final. ¿Por qué? Seamos honestos, nadie quiere que una mala noche en Georgia se convierta en un drama nacional. Y si algo ha demostrado esta generación es que sabe convivir con la presión. España ha aprendido que los títulos se construyen en los días grises, no solo en los brillantes, en los partidos donde no sale todo bien. Pero el equipo no se desordena, no se desespera y acaba encontrando el camino. Georgia, eso sí, tiene su propio orgullo, ya eliminada, pero con jugadores que buscan escaparates, partidos donde lucirse ante los grandes. Su estadio, el Boris Paichavce, ha visto derrotas ante España antes, pero ninguna fácil. En 2012, España ganó por la mínima, sufriendo. En 2021, también costó. Solo en la última visita, ya con De la Fuente, la Roja arrasó 1-7. Y fue ahí donde empezó a consolidarse este nuevo ciclo. Aquel día, Lamine Yamal debutó con gol. Era un niño de 16 años que no parecía entender que eso era una locura.
Hoy, apenas un año después, es una pieza imprescindible. Y eso resume bien lo que es esta selección, un grupo en mutación constante, pero con una identidad cada vez más clara. Hay una sensación de que España está en un punto de equilibrio, ni en la nostalgia de lo que fue, ni en la ansiedad de lo que quiere ser. Sabe competir, sabe sufrir y, sobre todo, sabe ganar. Eso, que parece simple, es lo que separa a los equipos normales de los grandes. Porque el talento sin estructura se diluye y la estructura sin alma aburre. De la Fuente ha encontrado ese punto medio que a veces cuesta tanto. Un equipo con alma, pero con método. Con jóvenes que juegan sin miedo, pero con veteranos que marcan el ritmo. El debate sobre el estilo ya no ocupa titulares. España sigue queriendo la pelota, pero ahora la usa con más sentido. No se trata de tenerla por tenerla, sino de saber cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Ese aprendizaje, que llegó a base de golpes, es el que ahora puede marcar la diferencia. Y si algo ha quedado claro en esta fase es que el grupo está unido, incluso cuando las lesiones obligan a improvisar. Contra Bulgaria, faltaban piezas importantes, pero el bloque respondió. Y eso no se improvisa, eso se entrena. Por eso, cuando se habla de rotaciones, no se habla de suplentes, sino de un ecosistema donde todos entienden su papel. De la Fuente no ha querido estrellas por encima del colectivo. Y eso se nota. No hay discursos vacíos de somos una familia, sino hechos, solidaridad en el campo, relevos naturales, un banquillo que aprieta sin resentimiento. El tipo de cosas que no se ven en las estadísticas, pero que definen campeonatos. Ahora bien, hay un punto que merece atención, la repesca, ese fantasma que nadie quiere nombrar, porque aunque la probabilidad sea mínima, existe. Si España empata o pierde en Georgia y Turquía gana sus partidos, el billete directo se escaparía. Y eso no solo sería un golpe deportivo, sino también simbólico. España no se ha perdido un mundial desde 1974. 13 participaciones consecutivas. Caer a la repesca sería un retroceso, una mancha innecesaria en un camino casi perfecto. Los jugadores lo saben. Por eso el ambiente en las Rozas, en estos días previos, es de concentración máxima. Nada de confianzas, nada de esto está hecho. De la Fuente ha insistido en un mensaje muy simple. Respeto. Respeto al rival, respeto al juego, respeto al trabajo. Y cuando un equipo cree en esa mentalidad, rara vez se cae. Quizá por eso esta selección transmite algo distinto a la de otras épocas. Serenidad. El seleccionador, además, ha aprendido a gestionar los tiempos. Su comunicación es pausada, pero firme. No promete milagros, pero los resultados le respaldan. Y esa credibilidad se nota. Los jugadores hablan de él con afecto, pero también con admiración. No es fácil en un vestuario donde hay tantas generaciones mezcladas. Desde veteranos curtidos en Champions hasta chavales que apenas han cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, la armonía es real. El mérito también está en la federación, que, pese a las turbulencias de los últimos tiempos, ha mantenido el rumbo deportivo. Y eso, en un contexto tan convulso, tiene valor, porque el fútbol, al final, necesita estabilidad. Y España la ha encontrado, al menos dentro del campo. La clasificación, por tanto, parece encarrilada. Pero si algo enseña el fútbol es que los partidos hay que jugarlos. Georgia, sin presión, puede ser un hueso duro. Turquía, con todo en juego, puede ser un peligro real. Y entre ambos, España deberá demostrar que su paso firme no era solo apariencia, que su solidez no se resquebraja cuando sopla el viento. La historia está llena de ejemplos de equipos que se relajaron justo antes de la meta. Y eso es lo que De la Fuente quiere evitar, que nadie dé nada por hecho, porque Mundial no solo es un objetivo deportivo, sino también una cuestión de prestigio. Clasificarse con autoridad refuerza la confianza, y llegar por la puerta trasera desgasta. Y aunque algunos lo olviden, en el fútbol internacional los estados de ánimo también clasifican. Así que, mientras los focos apuntan a Tiflis, los aficionados ya sueñan con ver a España en Washington el 5 de diciembre en el sorteo. Una cita que marcará el camino hacia la cita mundialista. Pero antes hay que cerrar la fase. Y eso implica algo más que ganar. Implica hacerlo con la personalidad que esta selección ha mostrado en los últimos meses. Quizá lo más admirable de esta España es que no necesita una figura mesiánica. No hay un salvador. Hay un conjunto. Y eso, en una era donde el fútbol se mide por nombres, no por equipos, es casi un acto revolucionario.
Por eso, si valoras el fútbol que se construye desde el trabajo, desde la inteligencia y no solo desde el talento, dale al like y suscríbete. Porque lo que viene, si todo sale como debe, será historia en directo. El destino parece escrito, pero el fútbol siempre reserva giros. Y ahí está el encanto. España puede certificar su billete con autoridad o sufrir un susto que recuerda a todos que nada se gana antes de tiempo. Lo cierto es que, pase lo que pase, esta selección ha recuperado algo que se había perdido: la sensación de fiabilidad. Y en los tiempos que corren, eso vale tanto como una copa. Y así, mientras los jugadores afinan los últimos detalles, la afición se prepara para celebrar. O, al menos, para resistir los nervios. Porque el fútbol, al fin y al cabo, vive de eso, de la incertidumbre que nos tiene pegados a la pantalla, del que pasará que late en cada jugada. España está donde quería estar, pero aún falta ese último paso. Uno más, solo uno, y el pasaporte estará sellado. El 15 de noviembre, en Tiflis, sabremos si el viaje continúa sin turbulencias o si habrá que sufrir un poco más. Pero si algo nos ha enseñado esta selección es que, incluso cuando el guión se complica, sabe encontrar la forma de escribir su propio final. Y tal vez, cuando todo termine, recordemos esta fase como el prólogo de algo grande. Algo que empezó con dudas, siguió con victorias y puede acabar con un mundial más en la historia de la Roja. Porque si algo tiene España es que, cuando parece que el camino está hecho, siempre aparece una curva inesperada. Y en esa curva, donde otros se caen, esta selección suele acelerar. Y es que ese es el rasgo más reconocible de la selección española en los últimos tiempos: su capacidad para competir incluso cuando el escenario se complica. Pocos equipos en el mundo saben mantener la calma con la misma frialdad que España cuando el reloj aprieta. Lo vimos en la Nations League, cuando supo manejar la tensión con una madurez poco habitual, y lo estamos viendo ahora, en esta clasificación que, sobre papel, parecía sencilla, pero que ha exigido más de lo que se cree. Porque una cosa es ganar, y otra muy distinta es ganar siempre, con consistencia, sin relajarse, sin caer en la autocomplacencia. Esa es la diferencia entre una buena selección y una que deja huella. El mérito no está solo en los resultados, sino en cómo se consiguen. Luis de la Fuente no ha inventado nada, pero ha recuperado algo esencial: el sentido común. En un mundo de entrenadores que buscan reinventar el fútbol cada semana, él ha apostado por algo tan simple como eficaz: hacer que los jugadores se sientan cómodos. Sabe que un futbolista rinde más cuando entiende lo que se le pide y cuando confía en que su entrenador lo respalda. Esa confianza se nota en el campo, se percibe en los movimientos, en la naturalidad con la que el equipo se asocia, en la calma con la que defiende y en la claridad con la que ataca. Esa serenidad no surge de la nada. Es fruto de un trabajo meticuloso, de una idea que no cambia con cada resultado. De la Fuente ha logrado que la selección no dependa de un único jugador, que si falta un centrocampista, otro entra y el engranaje sigue girando. Que si un extremo no está, el relevo no solo cumple, sino que aporta algo distinto. Esa riqueza de variantes es lo que permite a España competir contra cualquier rival, en cualquier escenario. Pero más allá de la táctica, lo que de verdad distingue a esta España es su carácter. Esa sensación de que, pase lo que pase, no pierde el control. Incluso en los partidos trabados, cuando el rival se encierra o cuando el árbitro se convierte en protagonista, la selección no cae en la trampa. Juega su juego, con paciencia, sin dejarse llevar por el ruido. En eso se nota la influencia del vestuario, donde jugadores como Rodri, Dani Carvajal o Morata ejercen de líderes silenciosos, de esos que no necesitan levantar la voz para hacerse respetar. Y claro, tener una mezcla generacional tan bien equilibrada no es poca cosa. Los jóvenes aportan frescura, velocidad, descaro. Los veteranos, experiencia y templanza. Esa combinación, que tantas veces se rompe por ego o por desequilibrio, aquí funciona. En parte porque el seleccionador ha sabido gestionar los roles, pero también porque los jugadores entienden el momento. Los que vienen de abajo no reclaman protagonismo a gritos, los que ya estaban arriba no se aferran al pasado. Se nota que hay un relevo ordenado, un cambio de ciclo que no ha necesitado rupturas dramáticas. Y ahí está la clave del éxito: continuidad con renovación. España no ha querido romper con su identidad, pero tampoco se ha quedado atrapada en ella. Ya no busca tener el balón por el simple hecho de tenerlo, sino que lo usa como una herramienta. Cuando hay que acelerar, acelera. Cuando hay que dormir el partido, lo duerme. Esa flexibilidad, que en la era del tiquitaca era casi un tabú, hoy es una virtud.
porque el fútbol moderno exige adaptarse y esta selección lo ha entendido a la perfección. Ahora bien, no todo es calma. En el entorno se respira esa tensión silenciosa que acompaña siempre a los grandes momentos. Todos saben que un tropiezo en Georgia podría desatar una tormenta mediática. Los titulares, los debates, los análisis de urgencia, todo eso está ahí, esperando. Pero el grupo parece inmune. La concentración es total. De la Fuente ha conseguido aislar a sus jugadores del ruido. Y eso, en estos tiempos de hiperexposición, es casi un milagro. Mientras tanto, Turquía observa desde la sombra. Los de Monte ya saben que dependen de un tropiezo español para colarse en el primer puesto, pero no por eso renuncian a soñar. El fútbol turco, imprevisible como pocos, vive entre la pasión y la locura. Su selección es capaz de lo mejor y de lo peor en cuestión de días. En ese sentido, son el contrapunto perfecto de España. Donde la roja representa el control, Turquía encarna la emoción pura. Si se llega a ese último partido en la Cartuja con todo por decidir, será un choque de estilos, pero también de mentalidades. La historia, sin embargo, juega del lado de España. En su casa, no ha perdido jamás un encuentro de clasificación para un mundial. Ni uno, y eso no es casualidad. Es una mezcla de respeto, de ambiente, de tradición ganadora. Jugar en Sevilla, ante su gente, con el billete en juego, es casi una garantía de que el equipo saldrá a devorar el partido. La Cartuja, que ya ha vivido noches de gloria con esta generación, podría convertirse de nuevo en el escenario de una celebración colectiva. Pero antes, claro, hay que pasar por Tiflis. Y no será un paseo. Georgia, aunque ya sin opciones, es un equipo incómodo. Físico, agresivo, orgulloso. Con jugadores que militan en ligas europeas y que tienen algo que demostrar. No se rendirán fácilmente. Y si España baja un punto la intensidad, el partido puede complicarse. Es ahí donde entra el componente mental. Mantener la concentración, no subestimar al rival y cerrar el encuentro pronto. Esa es la receta que ha repetido el cuerpo técnico una y otra vez en los entrenamientos. Además, el contexto georgiano no es menor. Jugar en Tiflis significa enfrentarse a un ambiente hostil, con una afición que aprieta desde el minuto 1. Pero también es una oportunidad para medir el temple del grupo. Las grandes selecciones se forjan en esos escenarios. Si España logra imponerse con autoridad allí, no solo sellará el billete al Mundial, sino que enviará un mensaje claro al resto. Está lista para competir con cualquiera. Y esa, al final, es la cuestión de fondo. España ya no quiere ser solo una selección que clasifica, sino una que compite de verdad en los torneos grandes. Que no se queda en las fases de grupos, que no se desploma en los cuartos, que vuelve a mirar de tú a las potencias. El proceso va por buen camino, y esta fase de clasificación es parte de esa construcción. Porque más allá del resultado, lo que deja huella es la sensación de crecimiento. Si miramos atrás, lo que ha hecho esta selección en los últimos años es admirable. De una época de dudas, de transición, de críticas, ha pasado a un momento de estabilidad. Ha recuperado el respeto internacional y, sobre todo, ha recuperado el interés del aficionado. Porque seamos sinceros, durante un tiempo, la roja dejó de emocionar. Se había vuelto predecible, monótona. Hoy, en cambio, cada partido despierta expectativa. Y eso es una señal de vida. Claro, aún falta ese gran torneo donde todo encaje. Esa Eurocopa o ese Mundial donde el trabajo se traduzca en gloria. Pero el camino está trazado. Y si el fútbol tiene algo de justo, que a veces no lo tiene, pero al menos de vez en cuando lo parece, esta generación tendrá su premio. Porque talento hay, y compromiso también. Y cuando esas dos cosas se juntan, las posibilidades se multiplican. El calendario, en cualquier caso, no da margen a la relajación. Después de noviembre, vendrá el sorteo del 5 de diciembre en Washington. Allí se sabrá con quién compartirá grupo España en el Mundial. Y aunque eso parezca lejano, el modo en que se llegue a esa cita importa. No es lo mismo hacerlo con autoridad que con dudas. Un cierre de fase perfecto refuerza el ánimo, el respeto y, sobre todo, la confianza interna. Por eso, cada detalle cuenta. Desde los entrenamientos en las rozas hasta las declaraciones de los jugadores. Se nota que hay una dirección. Nada se deja al azar. No hay improvisación ni discursos vacíos. Y esa profesionalidad es la que hace que, incluso en los momentos de máxima presión, la selección mantenga la compostura. Mientras tanto, los aficionados viven entre la ilusión y la cautela.
la ilusión por ver a su equipo de nuevo en un mundial, la cautela por no repetir errores del pasado. Y en medio de todo eso, una certeza: España ha vuelto a disfrutar de sí misma. Ya no juega por obligación, sino por placer. Y eso, aunque suene poético, tiene un peso enorme en el rendimiento. Así que, cuando llegue ese pitido inicial en Tiflis, no será solo un partido más. Será el examen final de un proceso. El test que dirá si este equipo está realmente preparado para lo que viene. Y lo que viene, si todo sigue su curso, es un mundial que puede marcar época. Porque las generaciones pasan, pero las ideas perduran. Y esta España tiene una idea. Clara, sólida, coherente. Por eso, si llevas dentro esa pasión por el fútbol que va más allá de los colores, si te gusta entender lo que pasa detrás del resultado, suscríbete y quédate por aquí, porque lo que está construyendo La Roja va mucho más allá de una simple clasificación. Es una historia que merece ser contada paso a paso, con cabeza, pero también con corazón. Y quizá, dentro de unos meses, cuando el Mundial ya esté en marcha, recordemos estas noches de clasificación como los cimientos de algo mucho más grande. Porque así funcionan las gestas. No nacen en la gloria, sino en el trabajo silencioso, en los campos difíciles, en las victorias que no salen en los resúmenes, pero que lo hacen todo posible. España está ahí, a un paso, con los deberes casi hechos, pero con la conciencia de que en el fútbol hasta el último minuto cuenta. Y mientras eso sea así, la emoción seguirá viva, porque este equipo no solo juega para ganar, juega para convencer. Y eso, créeme, es mucho más difícil.